Pues voy a poner la presentación. A ver. Vale, pues lo primero de todo, al igual que ha hecho Elena, agradecerles que me hayan invitado a poder dar este taller, esta charla en la universidad, porque yo que también he estado en la universidad hace 2 años, se agradecen estos talleres porque realmente ves un poquito qué es lo que hay en el mundo real. ¿Sabes? Una cosa es lo que tenemos en los libros, una cosa es lo que nos enseñan en la universidad, pero después es totalmente diferente lo que nos encontramos fuera de esto. Porque a mí me han enseñado, por ejemplo, las mejores configuraciones que todo administrador de sistemas tiene en sus equipos, y eso luego tú sales y es mentira. O sea, ves cada cosa que es increíble. Entonces, bueno, está bastante bien estas charlas para poder abrir un poquito la concepción que tenemos de las empresas y de las organizaciones a nivel de ciberseguridad y poder aprender un poquito cuáles son sus errores, por qué son sus errores y cómo no llevar a cabo estos errores. Yo me imagino que aquí todos los que estáis preferís la ciberseguridad ofensiva a la defensiva, a mí me pasa también. Entonces, entender un poquito el por qué esto está mal configurado, por qué esto está mal y por qué lo puedo vulnerar. Y después, a los que os guste más lo defensivo que lo ofensivo, también entender el cómo lo han vulnerado, por qué lo han conseguido vulnerar y cómo puedo arreglar esto. ¿Vale? Entonces, antes de nada me presento, ¿vale? Mi nombre es Carlos Gómez, llevo trabajando de auditor de ciberseguridad 1 año y medio aproximadamente, pero realmente llevo desde los 15 años haciendo actividades de hacking. O sea, unos 11 años estuve por mi cuenta y luego pues ya profesionalmente 1 año y medio. Dentro de mi amplitud de trabajos que hago, me especializo en redes y servicios, que es entro en una organización y ya sea desde que ellos me dan un equipo interno o desde fuera, intento atacar esta organización hasta hacerme con el control completo de todos sus servidores y equipos. Y esto normalmente el 80% de las veces lo hago gracias al Active Directory, a muchas configuraciones que tienen mal, a muchas contraseñas que me permiten recuperar y vulnerando este servidor, vulneras la organización, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale? Como veis aquí en la presentación, bueno, pues también hago cosillas de hacking web, redes de Red Team, que son súper divertidas, ¿vale? Pero mi especialización son las redes y servicios. Y bueno, y si alguien me quiere agregar a LinkedIn, pues es libre. Cualquier duda que tenga de hacking o lo que sea, me la podéis poner por ahí y sin problemas la voy a responder. Vale, pues ya pasamos un poquito a la parte más teórica, que sé que es más aburrida, pero bueno, a mí normalmente me gusta hacer un laboratorio, unas máquinas para que podáis mientras jugar vosotros durante la presentación, pero ya que tenemos una pandemia mundial, pues bueno, toca un poquito de teoría. Igualmente al final os voy a dejar unos enlaces con unas cuantas máquinas y CTFs que he ido recopilando, que he encontrado en un artículo muy interesante, que tienen máquinas con Active Directory. Entonces, todo esto que vamos a ver durante la presentación, vamos a poderlo aplicar más adelante, ¿vale? Lo podéis aplicar en estas máquinas o laboratorios. Entonces está bastante interesante porque ya que no podemos ahora interactuar un poquito, ver cada cual lo que va haciendo y poderos ayudar, pues que al menos tengáis un escenario real donde practicar esto, ¿vale? Entonces, bueno, empezando un poquito ya la charla sobre el Active Directory, tenemos que tener muy claro qué es un Active Directory, ¿vale? Un Active Directory yo os digo que es un servicio que nos permite gestionar equipos, usuarios, grupos de usuarios, políticas de contraseñas, políticas dentro de configuración, etc. Es decir, un panel de control en el que tenemos toda una organización con todos sus componentes monitorizados. Entonces, claro, esto para un administrador de sistemas es genial, ¿no? O sea, desde mi propio ordenador tengo un panel de control gráfico en el que yo puedo ir seleccionando usuarios, ordenadores y demás, estableciendo configuraciones y dar permisos de rol y demás a todos los usuarios. Que se les topea un equipo a Pepe, me meto por escritorio remoto y con mi usuario administrador de dominio yo puedo entrar en su equipo y hacer todas las configuraciones necesarias. Entonces, esto es buenísimo para cualquier administrador de sistemas, pero claro, nosotros como hackers también decimos, oye, nos estás poniendo esto muy fácil. Ya tan solo vulnerando un usuario, me estás diciendo que tengo todo el control de una organización.
Por lo que siempre que hagamos un ejercicio tanto de pentest de redes y servicios como un red team, nuestro objetivo principal son los servidores de Active Directory, porque literalmente te dan la auditoría. Y esto ya a nivel personal y profesional mío, una auditoría de pentest aproximadamente me dan unas 2 semanas de tiempo para realizarla. Ha habido auditorías que en 2 días han terminado. Y esto es por malas políticas de contraseñas, configuraciones inseguras y de tener el usuario administrador del Active Directory ahí suelto. ¿Qué pasó? Se coge la contraseña y has terminado. Y tener 2 semanas de vacaciones, que eso también está chulo. ¿Vale? Entonces, teniendo un poquito claro qué es un Active Directory y el cómo funciona, el que es una estructura globalizada de gestión de una organización y centralizada, importante, eh, tenemos que saber que podemos utilizarlo en todas las fases de un pentest para poder hacer nuestro ataque, llevar a cabo nuestro ataque. Las fases del pentest, como ya todos sabréis y tenemos aquí abajo puestas, son enumeración, explotación, elevación de privilegios, persistencia y luego el reporte documental, que bueno, aquí no podemos utilizar el Active Directory, pero bueno, es la fase a la que nadie le gusta, pero que hay que hacer sí o sí. Como os comentaba, ¿vale? La estructura del Active Directory es un servidor que contiene este servicio y nos permite entrar en los equipos, utilizar redes de impresoras, documentos compartidos, establecer políticas de grupo, establecer roles de usuario. Nos permite hacer todo. Otra de las cosas muy buenas que tiene un Active Directory es que yo como usuario no quiero estar poniendo mi usuario y contraseña cada vez que me voy a conectar, por ejemplo, al servidor Samba para intercambio de ficheros. O que Kerberos me haga una autenticación para poder acceder a un servicio y poder entrar a realizar una acción. O sea, como usuario yo no quiero estar poniendo mi nombre de usuario y contraseña constantemente. Entonces, Active Directory nos autentica directamente contra estos servicios y contra estos equipos, por lo que ahorramos tiempo y esto es mucho más sencillo. Pero obviamente, siempre lo sencillo, digamos, es inseguro y lo inseguro nos rompe una organización. Vale. En las fases, ¿vale? Como bien os he comentado, en todas las fases de un pentest podemos utilizar Active Directory para alguna acción, sea en mayor o menor medida, pero alguna acción siempre se puede hacer. Entonces, por ejemplo, la primera fase, como todos sabéis, es la más importante, que es la de enumeración, que es vamos a conseguir toda la información necesaria sobre nuestro objetivo para poder elaborar un ataque y después de elaborar este ataque ya avanzar, ¿vale? En la enumeración de un Active Directory, pensar que, como os he estado diciendo desde el principio, tenemos usuarios, equipos, sistemas operativos que corren en estos equipos, sus direcciones IP, que es muy importante también, los grupos que existen de usuarios, políticas de contraseñas. O sea, yo enumerando un Active Directory, puedo saber si la política de contraseñas me dice que la longitud máxima de contraseñas es 6 caracteres, que hay que cambiar la contraseña cada 10 días, que las contraseñas no caducan. O, por ejemplo, puedo encontrarme que hay usuarios que llevan sin cambiar la contraseña 5 años, como me ha pasado. Coges, te metes en la Deep Web, bases de datos robadas y tienes su contraseña. 100% además, siempre, siempre es así. Entonces, una buena enumeración, como os habrán repetido ya durante toda la carrera muchas veces, es la base de que un ataque funcione o no funcione. Entonces, cuanto más tiempo nos tomemos en la enumeración, va a ser mejor. Y si atacando un Active Directory podemos obtener la máxima información posible, mejor que mejor. Y ahora más adelante, ¿vale? Voy a explicar cada fase y os voy a decir algunas herramientas que podéis utilizar, que son las que yo utilizo prácticamente en mi día a día y son súper útiles, o sea, a mí me facilitan muchísimo. Después, en la fase de explotación, eh, aquí es un poco más... la fase que más difiere de que el Active Directory influya directamente. Porque al final Active Directory está en un servidor y es este servidor el que hay que explotar para hacerse con el Active Directory. Sí que tenemos muchas posibilidades de explotación, como el LDAP Injection, pero son más refinadas. Entonces, normalmente una explotación del servidor de Active Directory suele ser por fallos de configuración en otros servicios de ese servidor. Y yo el más común que me he encontrado durante todo este tiempo que llevo
trabajando y auditando empresas externas es BlueKeep y Eternal Blue, que imagino que conoceréis, pero bueno, son ejecuciones remotas de código, de comandos, perdón. Después, la siguiente fase que tendríamos, la elevación de privilegios, es la más notoria de Active Directory. Porque si nosotros conseguimos entrar en un servidor de Active Directory, nosotros vamos a poder crearnos un usuario administrador del dominio, únicamente con haber entrado en el servidor y ser administradores del servidor. Entonces, al no ser que la configuración del Active Directory nos diga que solamente un usuario administrador de Active Directory puede crear usuarios administradores de Active Directory, podríamos hacerlo. Y suena muy obvio, en plan, bueno, todo el mundo tendrá esto así configurado para evitar que esto ocurra. No, no es así, ¿vale? Por lo general, las organizaciones tienen su usuario administrador de Active Directory y una vez tienes ese usuario, tiras para adelante. O sea, no tienen las buenas prácticas de un usuario únicamente para configuraciones de remotas a otros equipos, un usuario únicamente para poner roles, un usuario volátil, es decir, que borro cada vez que lo utilizo, para poder administrar un servidor. ¿Vale? Aquí, en la vida real, tenemos un usuario administrador y con eso, anchas Castilla. Después, la persistencia, que va un poco de la mano con la elevación de privilegios, porque al fin y al cabo estamos creándonos un usuario. Entonces, cuando tenemos creado un usuario en el Active Directory, es un usuario de dominio y ese usuario ya se mantiene. Entonces, según las configuraciones, yo con ese usuario me podré loguear en todos los equipos que el Active Directory me lo permita, que generalmente son todos, excepto servidores. Pero si hemos hecho bien la elevación de privilegios, este usuario es administrador. Y un usuario administrador puede loguear en cualquier equipo de la organización. Es decir, equipos personales, servidores, en todo. Y bueno, y finalmente, pues como os he comentado, ¿vale? Documentar. Siempre que se hace una auditoría, se audita qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y cómo se solventaría. Pero esto sale un poquito del alcance de la presentación. Pero es importante documentar. Vale. Para la enumeración, ¿vale? Toda información que obtengamos del Active Directory es información que nos ahorramos de obtener por otros medios. Como bien os he dicho, nos da usuarios, nos da políticas de contraseñas, nos da equipos, nos da todo. Entonces, yo una herramienta que utilizo mucho, y es mi favorita para esto, es el adrcon.ps1, ¿vale? El .ps1 es porque es un script de PowerShell, no tiene más. Este script lo podéis conseguir buscándolo en Google, ¿sabes? Ponéis Google adrcon GitHub y tiene una repo propia, os lo descargáis de ahí, podéis leer el script, podéis hacer lo que os dé la gana. Pero es muy importante que para poder utilizar este script y sacar la información del directorio activo de una organización, tenéis que estar en dominio, obviamente. Si lo hacéis desde el ordenador de casa, no vais a sacar nada. Entonces, la primera fase para poder comprometer un Active Directory sería, estoy dentro de la organización, pongamos un pentest interno de caja negra. A mí me dan un equipo dentro de la organización porque estoy simulando un atacante interno. Entonces, este equipo ya está en dominio, por lo que podrían lanzar este script y funcionaría. Problemas que podemos toparnos aquí. El equipo que nos han dado no puede ejecutar scripts sin privilegios de administración. Suele pasar mucho, pero también suele pasar que hay técnicas de elevación de privilegios locales que nos permitan hacer esto. Entonces tendríamos que elevar, ser administrador local y ya podríamos ejecutar el script. Otro escenario, que también es uno de los que más he visto, estoy haciendo un pentest externo, caja negra también, y encuentro un servidor que es vulnerable a una ejecución remota de comandos que está de cara al exterior. Entonces, esto es muy sencillo porque ejecutas comandos con los que tú creas un usuario local administrador dentro de este equipo y ya tendríamos acceso y ya podríamos ejecutar el script libremente. Entonces, este script, en serio, apuntaoslo, guardaoslo en vuestro repositorio de herramientas de vulneración y de ataque,
porque es que es lo mejor que hay. Esta es una pantalla, ¿vale?, de lo que obtenemos una vez hemos ejecutado el script, y es un Excel, es que el formato además es muy legible, nos da un Excel con toda la información que ha sacado. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, nos dice estadísticas de usuarios, estadísticas de los equipos, los grupos con privilegios, los sistemas operativos, los roles de los equipos. Bueno, no os los voy a leer todos, ¿vale? Pero nos da toda esta información. Entonces, no solamente nos la da detallada, sino que nos la da resumida. Como vamos a ver ahora a continuación, hay un gráfico, por ejemplo, que me dice, hay 89 equipos con Windows XP, hay 100 con Windows Server 2008 y hay 200 con Windows 10. Pues más o menos ya sabemos que lo más vulnerable va a ser XP, Windows 7 y Windows Server 2008. Entonces nos vamos a echar a un lado 200 equipos de auditar, que serían los Windows 10, que vamos a mirar igualmente, pero vamos a prestar más atención a los que sabemos que van a ser vulnerables, ¿vale? Entonces ya hemos ahorrado un montón de tiempo de hacer un ping sweep para ver las IPs que hay en todos los puertos de todas las VLAN para saber qué equipos hay. Nos hemos ahorrado los Nmap para saber sistema operativo, para saber servicios que están corriendo y para saber versiones. Entonces, más o menos, en una compañía de 500 equipos, así una pequeñita, fácilmente hemos ganado 5 horas de auditoría, utilizando el ADRCon en vez de ping sweep más Nmap, ¿vale? Como os comentaba, no solamente nos da la información detallada, sino que también nos da la resumida, ¿vale? En esta imagen podemos ver una auditoría que fue en diciembre, esta, ¿vale? No puedo dar nombres, obviamente, de la compañía, pero bueno, aquí podemos ver que había de Windows 7 132, Windows XP 98. Si seguimos mirando, tenemos Windows Server 2008, también creo que eran 17, cosas así, o sea, no, miento, 2008 eran 20 y los Windows Server 2016, 17. Os podéis imaginar lo que pasó en esa compañía, ¿no? O sea, compromiso del 100% y únicamente viendo este gráfico. Yo ya sabía que tenía que atacar a los Windows Server 2008, perdón, que iban a ser vulnerables a Eternal Blue. Seguro. Los Windows 7 y los Windows XP, hay una variante de Eternal Blue y de BlueKeep que también les afecta. También sabía por dónde irles. Entonces, en tan solo 5 minutos, que es lo que tarda el script en lanzarse, ya tengo estructurado todo mi ataque. Y todo gracias al Active Directory. O sea, es que es magnífico para los hackers. Nos da toda la información que necesitamos en así, rapidísimo. Y ganamos un montón de tiempo. Aquí podemos ver un poquito más en detalle lo que sería la pestaña de Computers, en el que nos dice nombre del equipo, el hostname, ¿vale? Que para hacer otro tipo de ataques, más adelante, para un netlogon, un netstar, no, netapi, necesitamos el hostname. Ya nos lo está dando, que es la columna de más a la izquierda. Luego, la columna siguiente a la derecha, que os la he tenido que censurar porque ponía el nombre de la compañía, nos está dando el DNS de ese servidor. En la siguiente columna vemos si ese servidor está activo actualmente o no está activo. Porque obviamente si a mí me ha reconocido que tengo un Windows XP, pero no puedo llegar a él, como puede ser este servidor de impresión, Jaime HP, que está false, no voy a intentar vulnerarlo, voy a perder el tiempo. Entonces no me interesa. Y por último, y para mí más importante, es que junto a toda la información que nos está dando, hostname, DNS, si está vivo o no está vivo el host, nos da su dirección IP y su sistema operativo. O sea que yo viniéndome a esta tabla de Excel, puedo hacer una búsqueda y pongo Windows Server 2008 y me sale el listado de IPs, por lo que yo ya puedo copiar estas IPs, meterme en Metasploit directamente, configurar un escáner de Eternal Blue, el host, le pongo el listado de IPs y ya está, y para adelante. Y sigo haciendo otra cosa. Entonces, nuevamente, Active Directory nos ha dado muchísimo tiempo de auditoría, nos ha dado vectores iniciales de ataque, nos ha dado prácticamente una auditoría. Y esto es por una mala configuración,
que de hecho no es ni mala configuración porque estoy listando los equipos de un Active Directory. Entonces, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que Active Directory para orientado a ciberseguridad, para los hackers, es un inventazo, porque es que nos facilita la vida muchísimo. Antiguamente que tenías que ir host a host, a ver qué sistema operativo tiene, a ver qué servicio tiene, a ver qué... Lanzamos a Recon y nos da un listado de además presentado bonito. Vale, después, la explotación. Como os he comentado antes, esta fase es un poquito en la que menos interviene el Active Directory. Porque aunque sí que es verdad que existen las inyecciones LDAP, que son como las inyecciones SQL, pero para el tipo de datos de una base de datos jerárquica, que sería el LDAP, no es tan utilizado, porque realmente el LDAP no es lo mismo que el Active Directory. Entonces, bueno, tienen ahí un que funcionan en conjunto, pero no terminan de ser lo mismo. Entonces, es muy extraño encontrarte con una vulnerabilidad de este tipo. Yo me he encontrado a lo mejor en todo lo que llevo una, dos, pero no es lo común. Entonces, para la explotación de los servidores de Active Directory sí que es más común tenernos que centrar en el resto de servicios que están corriendo por ellos, como por ejemplo un Samba desactualizado, que el propio servidor de Active Directory, como podemos ver aquí, esté desactualizado. Si no me equivoco, eh, en este pentest que hice, creo que era el DC01, que es un Windows Server 2008, era uno de los servidores de Active Directory. Y luego tenían el Mirror en un 2012. Entonces, atacando uno de ellos ya podíamos acceder al servidor. Pero no es una explotación como yo puedo decir, por ejemplo, si yo tengo un Samba versión 2, le va a entrar un SMB client con un Eternal Bloom Bluekeep. No. Si yo tengo un SQL, un servidor MySQL en una versión 369, le va a entrar, o un FTP en la 231. Aquí no hay, por así decirlo, una regla de si el servidor de Active Directory tiene esta versión, voy a poderla explotar, sino que dependo del resto de servicios que están corriendo en este servidor para poderlo explotar. Entonces, bueno, es un poco más complejo el explotar un servidor de Active Directory, pero merece la pena echarle un ratito, porque si lo conseguimos vulnerar, hemos terminado. O sea, no tenemos que hacer nada más. Entonces, bueno, normalmente yo lo que me he encontrado, y os hablo desde la experiencia, que a lo mejor me he encontrado las peores organizaciones y empresas de España, los servidores de Active Directory, absolutamente todos, eran Windows Server 2003 o 2008, porque lo montaron en su día, funcionaba y para adelante. ¿Y para qué lo vamos a actualizar si ya funciona? Pues luego pasan las cosas que pasan. Entonces, bueno, la herramienta principal de explotación, como ya todos conoceréis, Metasploit. Aquí tenemos todos los exploits públicos que existen y si no se actualiza con ExploitDB. Y aquí podemos encontrar un montón de vectores de entrada para estos servidores. Entonces, así como resumen de esta fase de explotación, que es un poco lo más escueta, es que la explotación de Active Directory recae sobre el resto de servicios que están corriendo en estos servidores y no tanto en el Active Directory. Pero si conseguimos comprometer este servidor, hemos comprometido la empresa. Por lo que vamos a darle caña. La siguiente fase, que sería la elevación de privilegios, como os he comentado, es lo más sencillo, entre comillas, ¿vale? Es lo más sencillo que podemos hacer para elevar privilegios. Normalmente cuando estamos en un test de penetración y no conseguimos acceder al directorio activo, tenemos que entrar en un equipo, elevar privilegios en ese equipo. Con los privilegios elevados en ese equipo, ejecutar, por ejemplo, Mimikatz, que vamos a verlo ahora más adelante, para intentar sacar credenciales de administrador, de Active Directory, de ese dominio. Entonces, es más complejo ir equipo a equipo. Comprometo un usuario, lo elevo. Comprometo, elevo. Comprometo, elevo. Que comprometo servidor de Active Directory, elevo privilegios locales y me creo un usuario, ya sea usuario estándar o administrador, que es lo óptimo, de Active Directory. Y ya tengo un usuario administrador para toda la organización. Entonces, eso es lo mejor.
¿vale? Herramientas que se utiliza para llevar a cabo esto. Mimikatz, creación de usuario y elevación de usuario. Y ahora os voy a hablar un poco de Mimikatz, que aunque no es Active Directory como tal y no viene al caso, se utiliza muy de la mano con el hacking Active Directory, porque es maravilloso, ¿vale? Entonces, Mimikatz es un script que está para Windows y para Linux. Para Linux ya está, pero hace falta bajarse PowerShell para Linux, que nos permite buscar en registros de memoria los credenciales de todo usuario que ha accedido a los equipos. Si recordamos lo que os he comentado antes, cuando tú eres administrador de sistemas y tienes que administrar un equipo, por ejemplo, el de Juan está trabajando en su casa y no le funciona el Office. Tú te metes con tu usuario administrador del Active Directory y por RDP accedes al equipo de Juan. Pues esa conexión que acabamos de hacer no es una conexión limpia. Deja un remanente que es un registro de memoria con el NTLM, que es la función hash de Windows, de tu contraseña, tu nombre de usuario y en muchas ocasiones la contraseña en texto plano. Si tú te metes, por ejemplo, como usuario Antonio y hago una petición a un servidor, Kerberos me genera un ticket, me lo autentica, me lo envía y ya me deja autenticarme. Ese ticket que me ha enviado Kerberos también se queda registrado en regiones de memoria de la máquina. Cuando yo me meto como usuario estándar, le doy a iniciar el ordenador, nombre de usuario y contraseña, y lo pongo, esa contraseña también me está dejando el remanente del NTLM, nombre de usuario y contraseña. ¿Vale? Entonces, os he mostrado ya 3 maneras en las que los credenciales de un usuario se quedan registrados en un equipo. Entonces, si nosotros somos capaces de rescatar estos credenciales, podemos obtenerlos en texto plano y los podemos utilizar para lo que queramos. O en el caso de Kerberos, podemos utilizar estos tickets que ha generado, si todavía siguen vivos, para hacer un ataque, el pass de ticket o de golden ticket. No sé si los habréis visto durante la carrera, pero es una forma de hacernos pasar por un usuario con privilegios sin tenerlo, gracias a un ticket generado por Kerberos, o engañar al servicio de Kerberos para que lo genere, hacernos con ese ticket e inyectarlo nosotros en nuestros servicios. ¿Vale? Pero eso sería un ataque diferente. Volviendo otra vez a Mimikatz, Mimikatz es muy sencillo de usar. La única pega que tiene es que necesitamos el administrador local para poder utilizar este script. Entonces, nuevamente, si tenemos un equipo que nos ha dejado la organización, podemos intentar hacer un escalado de privilegios, o si es un equipo que hemos logrado vulnerar gracias a una ejecución remota de comandos, podemos crearnos un usuario administrador. Por lo que realmente la limitación de ser administrador o dejar de serlo es un poquito lo de menos. Hacer una escala de privilegios suele ser algo muy banal, suele ser algo sencillo dentro de una organización porque no tienen puestos los últimos parches de seguridad, existen multitud de scripts y herramientas actualmente que nos permiten hacerlo, entonces es algo que te toma una hora y media si está un poco complicado, ¿vale? Entonces, lo que me suelo encontrar yo. Entro en un servidor, entro en un equipo vulnerado de una organización, lanzo mímicas y ahí lo tengo. Plus, la contraseña, el hash de la contraseña del administrador de dominio en texto plano. O en el NTLM, que lo cogemos, lo metemos en John the Ripper o en Netcat y nos lo va a romper en cuestión de minutos, normalmente. ¿Qué pasa? Únicamente lanzando un script, bueno, 2, ¿vale? Adrecon y Mimikatz, tenemos estructura de una organización y tenemos la contraseña o bien de un usuario de la organización con el que nos vamos a poder ir moviendo por otros equipos, ejecutando Mimikatz constantemente y sacando más credenciales, o tenemos la contraseña de un administrador de dominio, con lo que ya pues nos vamos de vacaciones todos, hacemos el informe y hemos terminado la auditoría. Entonces, son 2 herramientas que en conjunto son súper potentes y que tienen que estar en todo vuestro armamento. O sea, vosotros en vuestra carpetita de herramientas tenéis que tener Mimikatz y Adrecon. Obligatorio. Y bueno, otro detallito,
en Mimikatz está disponible con Meterpreter. Si conseguís una sesión de Meterpreter con cualquier exploit, podéis invocar Mimikatz con un post gather dumpcreds, si no me equivoco, ¿vale? Y como os decía, Mimikatz te hace ser administrador. O sea, ya está. Mimikatz es para mí lo mejorcito que existe. Tiene limitaciones, obviamente, pero 80%, 90% de las veces te hace todo el trabajo. Esto es un ejemplo también de otra auditoría que hice. Esta es diferente a la de diciembre. Esta la hice en verano, creo que fue, ahí con todo el calor. En el que gracias a Mimikatz entré en la estructura de en un Active Directory. Me imagino que habréis visto cómo es un Active Directory, un árbol de directorios, en el que nos encontramos las diferentes configuraciones o diferentes áreas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, aquí en una empresa que tenía varias sedes, tenemos Madrid, teníamos, si no me equivoco, Valdepeñas, teníamos Barcelona, no recuerdo exactamente cuáles teníamos, pero tenemos aquí todas las divisiones hechas. Es decir, como hackers nos están ya diciendo, oye, mira, los equipos de Madrid te los pongo aquí, los de Valdepeñas te los pongo aquí y los de Barcelona aquí. Ahora ya haz tú lo que quieras, pero yo te los dejo bien puestos ordenados y ya te las apañas tú. Tenemos otra carpeta de computers con todos los equipos, como hemos visto en la diapositiva anterior, listaditos con su hostname, con su DNS y con su IP. Tenemos los usuarios, tenemos todo, ¿vale? Tenemos todo. Y además, lo mejor de esto es que tenemos acceso directo. Que si yo le meto un doble clic a esto, me conecto. Entonces no tengo ni que abrir el RDP, ni acordarme de las IPs, ni nada de nada. Ya lo tengo aquí directo. Una vez estamos en el Active Directory, como hemos visto, en esta auditoría yo conseguí la clave de administrador de dominio con Mimikatz. Entonces por eso pude hacer esto. Si no, tenía que haber estado saltando entre diferentes equipos gracias a un usuario comprometido y lanzando Mimikatz en todos estos usuarios para poder obtener las credenciales de administrador. Porque si no se ha conectado a un equipo, se va a haber conectado al otro. Otra manera de hacer esto es con el psexec. No sé si conocéis este comando. Esta es una herramienta de administración de Windows que realmente también fue creada para los administradores de sistemas y es la que más utilizan los hackers. Entonces, al final Microsoft nos da las herramientas para hackear a Microsoft. Es maravilloso. Y eso es un bucle. Entonces, como iba diciendo, tenemos un usuario administrador de dominio, por lo que podemos acceder a la Active Directory y queremos generar una persistencia. De nada me sirve poder entrar una vez y no poder volver siempre que yo quiera. Se me ha olvidado hacer una consulta, se me ha olvidado robar una cuenta de banco. Hombre, tendré que poder acceder de nuevo. ¿Vale? Entonces, generamos un nuevo usuario. En este caso, yo le llamé OSI admin para que se vea que, oye, soy yo, no te asustes, señor administrador de sistemas, no tan hackeado, o al menos no los malos. ¿Vale? Y este usuario de OSI admin, obviamente, le puse los privilegios de administrador. ¿Y por qué pude hacer esto? Porque el administrador de Active Directory podía crear usuarios administradores sin ningún tipo de limitación. Esto lo pude hacer con usuarios de administradores de Active Directory. Lo he llegado a poder hacer con un usuario administrador de grupos de usuarios. Con un usuario administrador el que utilizaban para configurar un script en las bases de datos en los servidores. No sé por qué crearon ese rol, pero bueno, pusieron que pudiese hacer todo. Entonces, tenías una ristra de 20 administradores, todos con todos los privilegios y permisos posibles. O sea, que te daba igual si uno u otro. O sea, teníamos 20 posibilidades de conseguir una contraseña y vulnerarnos. Vale, como os decía, la persistencia. ¿Por qué es importante la persistencia? Es muy complicado que en una sola sesión podamos sacar todo lo que tenemos que sacar de una organización. Desde el punto de vista ético, vulnerabilidades, equipos a actualizar, servicios que ya no son funcionales, etc. Y desde el punto de vista de un ciberdelincuente, si comprometes una organización, te apetece jugar un poco, te apetece sacar absolutamente todo, bases de datos, cuentas de banco, documentos.
Entonces, ya sea ético o no ético, necesitas persistencia, necesitas poder volver a entrar a lo que tú has vulnerado. Entonces, como os decía, si tenemos un usuario de dominio, podremos volver a conectarnos a este dominio y podremos acceder por RDP a los diferentes equipos. Si además hemos hecho la escalada de privilegios bien y hemos conseguido un usuario administrador de dominio, podremos entrar en servidores, podremos entrar en equipos y podremos efectuar cambios, que es lo más importante, poder ejecutar modificaciones en los sistemas sin ser detectados. ¿Vale? Entonces, Active Directory nuevamente es maravilloso. Nos da el acceso, nos da la persistencia. No podemos pedirle más a Microsoft. Y finalmente, la documentación, ¿vale? Os lo he repetido ya varias veces durante toda la presentación, y es que es imprescindible documentar correctamente todos los pasos que se han llevado a cabo. Y esto aprovecho así, os lo meto sutilmente, que no tiene que ver con Active Directory, pero vuestros profesores estarán hartos de decíroslo, y es que es súper importante la documentación. Tener todos los procesos y todo lo que estamos haciendo correctamente documentado, correctamente evidenciado y todo en un formato legible y entendible, tanto para una persona con nivel técnico como sin nivel técnico. Porque yo, personalmente, hago una auditoría, estoy explotando mis Hola, cosas. Pedro. Pues no ha mejorado demasiado aquí. Sí. ¿Qué va ayer? Se nos ha colado aquí los informativos. Entonces, yo tengo que documentar todo para cuando yo presente este informe al administrador de sistemas, sepa qué es lo que tiene que arreglar, sepa por qué yo he podido crearme este usuario administrador, sepa de dónde he sacado yo las credenciales, sepa qué servidores he vulnerado y sepa qué versiones son las que tiene que actualizar. Entonces, esto es súper aburrido, es lo peor del trabajo de hacking, pero es lo más necesario. Por ejemplo, si tú trabajas en un Blue Team, necesitas este documento. O sea, a ti este documento te tiene que llegar y tú tienes que saber qué es lo que tienes que arreglar. Si tú trabajas en un Red Team, tú tienes que ser capaz de hacer un documento para después dárselo al Blue Team. Y si trabajas en un Purple Team, lo más seguro es que lo que rompas te vas a comer tú el arreglarlo. Entonces, qué menos que tenerlo ya todo bien indicado en plan, oye, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Es lo peor, pero es lo más importante. Vale, finalmente quería también enseñaros el link que os he comentado que había recopilado, es de Medium. Esta página es buenísima para tema de, bueno, un foro y tal, pero hay muchísimas cosas de hacking. Entonces, en Medium podéis buscar muchísimas cosas. Entonces, como bien os había dicho, yo normalmente cuando voy a universidades a dar charlas o a hacer talleres, me gusta llevar unas máquinas propias, creadas y configuradas por mí, para que mientras yo voy explicando cosas, podamos ir haciéndolas en las máquinas virtuales y que veáis en plan, hostia, realmente esto funciona. Esto lo he ejecutado y me ha enumerado los usuarios. Esto lo he ejecutado y me ha, yo qué sé, y me ha sacado un credencial. Esto me ha dado una elevación de privilegios, que es un poquito lo que mola. O sea, yo sé que aquí que tienen una charla de 40 minutos teórica y tal, es una chapa increíble. Pero lo que mola es cacharrear y poder probar lo que te van exponiendo. Entonces, por eso, como no hemos podido hacerlo por las condiciones que hay, os he buscado este hilo que nos muestra 8 máquinas de Active Directory. ¿Vale? No sé si conocéis Hack the Box. Hack the Box es una plataforma en la que existen diferentes máquinas que han sido configuradas con errores reales, normalmente reales, hay otros que son que se les va la cabeza, en las que tú puedes explotarlas legalmente y aprender cositas que poco a poco vas a utilizar en tu día a día profesionalmente. Entonces es una plataforma increíble para aprender hacking. Y estas máquinas de aquí, Active, Montverde, Resolute, Cascade, Sauna y Sizzle, tienen, no son 100% de Active Directory, pero tienen ese toquecito en el que para poder avanzar en la máquina y para poderte pasar la máquina, necesitas vulnerar este Active Directory. Necesitas vulnerar a lo mejor un usuario, necesitas vulnerar una llamada, necesitas vulnerar una cuenta haciendo un pass de hash, ¿vale? Entonces es súper interesante y si os animáis a verlo, en serio, con estas de aquí vais a aprender muchísimo. Y estas me las conozco porque estas las hice en su día. Estas de CyberSec Labs no las he hecho.
Entonces no sé decir exactamente si son buenas o malas para Active Directory. Teniendo estas otras 6, yo os diría que probéis estas 6 que tenéis para rato y luego ya investiguéis estas. ¿Vale? Pero sí que os animaría a que probéis todas las herramientas que os he mencionado para vulnerar estas. Y se me ha olvidado CrackMap Exec, ¿vale? Es otra herramienta que es un poquito parecida a Recon, que nos permite ir sacando información del Active Directory a través de llamadas. Y es una herramienta también en PowerShell. Es muy interesante. Y ya finalmente, otra cosa de este artículo es que os ponen consejitos para poder ir avanzando tanto en el DAP, como os había comentado. Podéis hacer aquí Sambas, RPC, todos estos son servicios que tienen conexión con Active Directory, de autenticación y demás. El PSExec, que os había comentado, para sacar ejecuciones remotas a otros equipos. Entonces aquí tenéis un montón, es como una chuleta buenísima para empezar una auditoría si os atascáis, saber cómo avanzar y qué cosas hacer. Entonces os he dejado aquí creo que se ve el link aquí bien, ¿vale? Y es una chuleta buenísima, a mi parecer bastante útil. Así que bueno, pues la presentación de Hacking Active Directory sería un poquito hasta aquí. Ahora si tenéis alguna pregunta, si tenéis cualquier comentario que queráis decirme, pues estaré encantado de poderlo resolver. Voy a compartir esto. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Estoy ahora mismo leyendo el chat. Podéis activar el micro si queréis hacer alguna pregunta también. Aunque no sea relacionado con el tema de a Active Directory, sino con el mundo del hacking como tal, también me la podéis hacer sin problema. En plan, oye, ¿cómo empiezo en esto? ¿Cómo es el día a día de un hacker? Como lo que queráis. Están tímidos. Yo tengo una pregunta. Sí. En el día a día, más o menos, cuando haces auditorías y, bueno, estos temas, ¿se suele utilizar mucho la Deep Web, como lo has comentado antes, que la mira? Más que utilizarla mucho, en toda auditoría de redes y servicios la vas a mirar una vez. Porque puede dar la casualidad de que, por ejemplo, voy a poner mi empresa, ¿vale? Para el ejemplo, OSIA. Yo tengo que hacer una auditoría OSIA. Lo primero que voy a hacer es mirar si en la Deep Web hay algún credencial filtrado de OSIA. Obviamente, si yo consigo unos credenciales filtrados válidos de OSIA, ya tengo hecho todo. Tengo el usuario, tengo la contraseña y muchísimas veces están filtradas las contraseñas de administrador. Entonces, también estás sacándote un administrador a lo mejor y en 3 minutos que tardas en mirar estas bases de datos de usuarios robadas, has terminado la auditoría en 3 minutos. Entonces, no en el día a día, o sea, no todos los días me meto en la Deep Web para buscar información, pero siempre que empiezo una auditoría sí que lo utilizo. Vale, muchas gracias. ¿Vale? A ver. ¿Si dais información a los empleados para dedicarse a pentesting? Sí. Siempre que tenemos una nueva persona en el departamento, por lo general soy yo quien se ocupa de darle esta formación y según su nivel se le da un tipo de formación u otra. Si tienes nivel 0 de, yo que sé, una persona que ha salido de ingeniería de computadores que no ha visto nunca nada de seguridad, me pongo con él desde lo más básico, espero a que me entre una auditoría, por ejemplo, una web sencillita, y le voy explicando paso a paso el por qué hago cada cosa, cómo hacer cada cosa y con qué objetivo. Si ya tiene un poquito más de nivel, como sería vuestro caso, que habéis hecho un grado con ciberseguridad, ya sería un poco darle un proyecto, ver cómo se desenvuelve con él y luego sí que ponerme con él a refinar y demás. Además de que también pagan certificaciones, formaciones y demás. Entonces sí que
sí que se da formación real. Porque hay muchas empresas que tengo conciencia de ello, de que buscan muchos empleados para ciberseguridad, pero no los forman. Esperan que ya vengan mágicamente formados. Entonces, hay mucha gente en el mundo del hacking que se quema con esto, porque es un mundo en el que no es fácil empezar. Nadie te va a enseñar a hackear un servidor o a meterte en una base de datos, porque la gente lo va a utilizar para lo que lo va a utilizar. Y somos conscientes de que es muy complejo empezar. Entonces, por eso sí que nos gusta mucho centrarnos en todas las personas que realmente tienen ganas de aprender en este mundo, de poderlas formar y que al final sean hackers, ¿sabes? Que es un poco de lo que se trata esto, que no estamos aquí para hacer el mal, sino todo lo contrario. No sé si alguien más tiene más preguntas. Yo tengo un par de preguntas. Sí, claro, dime. La primera es, ¿cuánto puede tardarse de media en hacer una auditoría? Depende mucho de las auditorías. Una web básica, por ejemplo, una semana se suele dar de margen. Una web que tiene bastante complejidad, entre 2 y 3 semanas. Luego, una redes y servicios, que es un poco de lo que hemos hablado en esta presentación, depende mucho del número de hosts y de vulnerabilidades que haya. Como os he comentado, ha habido auditorías que en 1 hora y media había terminado. Me había hecho con el Active Directory por completo y lo he reportado y he dicho, ya está, arreglar esto y luego se hace un retake de que una vez lo han arreglado, ve si lo han arreglado bien y si hay otras vías para vulnerar esto. Pero por lo general, una auditoría de redes y servicios entre unas 500 y unas 1000 IPs en 2 o 3 semanas es la ventana de tiempo que nos dan. Y luego los ejercicios de Red Team, que son lo más divertido, eso es de película totalmente, que tienes infiltración física, digital, puedes hacer lo que te dé la gana. Ingeniería social y de todo, esas suelen durar 6 meses. Ok, y la otra era que en OESIA se ofrecen algún tipo de beca o algo para hacer prácticas, aunque sean ajenas a la universidad, para gente que haya terminado la carrera o algo. Sí, en Oesía, si no me equivoco, tenemos tanto prácticas, como beca en prácticas curriculares, beca en prácticas extracurriculares, contratos de prácticas directamente que no son con convenio con la universidad, que son para cualquier usuario que quiera entrar a trabajar en Oesía, y después ya serían los contratos indefinidos. O Ok, sea que gracias. sí que hay. Nada. Una pregunta, Carlos. Ahora que estamos en pandemia, ¿las prácticas pueden ser telemáticas o tienen que ser o son presenciales en Madrid? Sí, a mí me entran ahora dos chavalitos el día 18 que van a hacer con nosotros la beca de curricular y la van a hacer telemáticamente, la van a hacer a distancia. Vale, perfecto. Lo decía porque como están todos en Albacete, pues a lo mejor se abre una ventana de poder hacer las prácticas de manera remota con vosotros, que sí que estáis en Madrid, ¿no? Estáis en Madrid. Sí, pero sí, en Albacete no sé si tenemos sede, creo que no. Es que sé que estuve por ahí el año pasado dando otra charla en la universidad, Pero no lo sé, pero... ¿El qué, perdona? Valdepeñas, entonces tenéis la sede de Madrid. Justo, en Valdepeñas sí que tenemos ahí cerquita. Sí, Pero vamos, las prácticas sí que tenemos becarios ahora mismo que las van a hacer telemáticamente. Sí, pero en la parte de Valdepeñas no hay ciberseguridad. Está todo el tema de desarrollo Tecnovic que lleváis con Exacto, la O. ciberseguridad está todo englobado en la sede de Madrid y Eso en es. Colombia. De todas formas, si tenéis interés en hacer prácticas con ellos, hay convenio firmado y aunque no haya ofertas, pues se podría hablar con vosotros, ¿no? y Sí. plantear una práctica. ¿no? Sí, y como he comentado al principio, les he puesto ahí mi nombre. Me pueden buscar en LinkedIn y cualquier cosa preguntarme sin ningún tipo de problema ni vergüenza. O sea, directamente, oye Carlos, mira, que me lo he pensado y que me molaría hacer prácticas con vosotros. ¿Cómo podríamos verlo? Y yo os voy a responder sin problema. Si os interesa hacer práctica, lo único que es escribáis a Carlos y después es firmar, si son prácticas curriculares o extracurriculares, es firmar el anexo y ya está, que es bastante sencillo. ¿no? Y que yo os voy a poner en contacto con la persona de recursos humanos, que os pondría su LinkedIn, pero no sé exactamente ahora quién es exactamente quien va a las prácticas en las curriculares.
Yo tengo una cosilla. Una pregunta para ti, Carlos. ¿Recomiendas en este ámbito de ciberseguridad, recomiendas hacer estudios superiores como un máster o algo aparte de la carrera, o directamente empezar a entrar a trabajar en una empresa y coger experiencia y aprender, por así decirlo, de manera más autónoma? Vale, a ver, aquí tengo opiniones encontradas, ¿vale? Opiniones en las que vuestros profesores me van a querer y otras en las que me van a odiar. Eh, yo creo que un máster a día de hoy, según el que elijas, puede ser imprescindible o no. Sí que es verdad que yo me he mirado másters en ciberseguridad y actualmente hay uno que me convence, que ha salido este año, si no me equivoco, en la Carlos III de Madrid, que tiene profesores como Pablo González de Live en Paz, que para mí es increíble esa persona. Vale, entonces, ese máster sí que lo veo súper útil y lo veo increíble para empezar a trabajar de cara a la ciberseguridad y especializarte. Sin embargo, hay otros que he estado mirando que el temario lo he visto y o es sumamente básico o es extremadamente ajeno a la ciberseguridad. Entonces realmente lo llaman máster en ciberseguridad, pero no das contenido de cómo para ser un máster en ciberseguridad. Entonces, lo que yo sí que a veces he recomendado a mucha gente es, si realmente quieres hacer un máster para cosas de ciberseguridad, hay muchos másters de redes que van a ser muchísimo más útiles que otros másters que he visto de ciberseguridad. Porque al final nosotros nos pegamos a diario con redes, con routers, con switches, con todo tipo de elementos de arquitectura de red y es muy importante conocer cómo funcionan, por qué funcionan así, cómo se configuran, porque si sabemos estas tres cosas, sabemos cómo reventarlos. Y por otra parte, como trabajando, no vas a aprender en ningún lado, bajo mi punto de vista. O sea, lo mejor que puedes hacer, la mayor experiencia que vas a conseguir, es trabajando, trabajando y trabajando, porque te vas a enfrentar a una auditoría que te van a decir, Antonio, en una semana me tienes que dar un informe y me da igual que sepas hacer esto o no sepas, búscatelas. Y te las vas a buscar y lo vas a sacar y vas a decir, oye, he aprendido en una semana a hacer esto, 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 esto. Y en la siguiente auditoría vas a aplicar estas 4 cosas más otras 4 que aprendas. Entonces, por presión y por compañerismo que te van a estar explicando cosas y demás, vas a aprender muchísimo. Mi recomendación, que no todo el mundo puede hacerlo, máster y trabajo a la vez. Es un poco locura, es decir adiós a tu vida social, pero para mí es la manera en la que más aprendes. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Venga, tengo la última. Y en este mundo de ciberseguridad que hay muchas certificaciones, ¿tú qué opinas de ellas? ¿Cómo las valoras y cuál valoras más que otras? Vale, a ver, certificaciones sí que es verdad que ahora mismo hay las que tú quieras y más. Y se les está dando ahora mismo más importancia a la propia certificación que a, por ejemplo, como preguntaba Antonio, un máster. Entonces, hay muchas certificaciones que son un poco de pega y hay otras que sí que están valoradas realmente. Aquí en España, una que se solicita mucho es el CH, el certificado de hacker ético, que es una certificación completamente teórica que te puedes sacar haciendo 2 semanas, 1000 preguntas de test al día y que llegas al examen y te van a preguntar 200 preguntas que ya te sabes, como el carnet de conducir. Entonces, me están valorando una certificación muchísimo cuando es muy sencilla de sacar y realmente no te está dando el conocimiento que hay. Pero sin embargo, luego tenemos, por ejemplo, el OSCP de los que tienen Kali Linux. Entonces, OSCP para mí es de las mejores certificaciones a nivel técnico ofensivo que te puedes encontrar. Porque no solamente te das con un examen teórico, sino que luego tienes 48 horas para resolver 4 máquinas que tienes que vulnerar, tienes que explotar y tienes que reportar un informe. Y esas 4 máquinas las van a hacer aleatorias para ti. No vas a poder encontrar en internet cómo hacerlas. Entonces, ahí realmente estás demostrando tus conocimientos y lo que vales como hacker, no en un examen teórico. Entonces, para mí, la mejor certificación que hay es la OSCP, pero la más valorada y la que más puertas
os va a abrir aquí en España es el CH. Y para mí el que esto funcione por certificaciones, siempre que sean certificaciones con peso, como puede ser un CH, un CISM, un CISA, me parece genial, porque tú puedes ir evolucionando durante toda tu carrera profesional y no haces el máster y ya no tienes más formación, sino que te vas certificando y cada vez que te vas certificando vas adquiriendo nuevos conocimientos. Y eso para mí es bastante bueno, yo creo. Vale, Alberto ha preguntado por el chat que qué recomiendo para empezar en el mundo de la ciberseguridad. Cuando habláis de ciberseguridad, me imagino que como el 99% de los que estamos metidos en este mundo es ciberseguridad ofensiva, a vulneración de servidores, de equipos, ingeniería social y demás. Entonces, para empezar en el mundo de la ciberseguridad, como os he comentado antes, la plataforma Hack the Box, Try to Hack Me, RootMe, Cyberlabs y la de, ¿cómo se llama? La del CNI. Atenea, la plataforma Atenea, son plataformas en las que tienes tanto máquinas de servidores como páginas web vulnerables que son legales de atacar y que vas a aprender muchísimo. Hay detrás una comunidad inmensa, vas a aprender diferentes tipos de ataques, diferentes configuraciones, el por qué este exploit funciona en una máquina pero en otra aparentemente igual no, vectores de ataques, vas a aprender muchísimo. Y para aprender sobre todo en ciberseguridad web ofensiva, Port Swinger. Os lo dejo aquí escrito. Esta plataforma, que son los creadores de Burp Suite, que es una herramienta que vais a utilizar en el día a día para auditoría web, es brutal. Ahí aprendéis auditoría web, pero la que queráis y más. Y sobre todo, para tener peso en el mundo de la ciberseguridad, es practicar, practicar, practicar y sobre todo leer, 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 leer y leer. Yo todos los días, más o menos, cuando me tomo el café a las 11, 11 y media, estoy media hora leyendo las noticias de ciberseguridad del día, nuevos zero days que hayan aparecido, métodos de explotación de estas nuevas vulnerabilidades o máquinas que a lo mejor me he quedado con el que yo quería algo más. En una auditoría me he apuntado su vulnerabilidad a un lado e investigo cómo se explota para cuando me la vuelva a encontrar. Entonces, para empezar en ciberseguridad, leer a diario horas, pero horas. Si os ha parecido que habéis estudiado mucho en la carrera, preparaos. Sobre todo, practicar a diario. Al final, Hack the Box es un juego y son plataformas reales y vais a aprender muchísimo. Y en la plataforma de Atenea también. Entonces, son horas, horas, horas y dedicación. Pero al final todo se aprende. A ver, Alonso dice, ¿un alumno de primero del grado de informática puede empezar en el mundo de la ciberseguridad? Sí, claro, o sea, yo ya os he comentado, yo empecé con 15 años, hace 11 años empecé yo en ciberseguridad, no en el mundo laboral, no sé si es a lo que te refieres, pero como hacker yo empecé hace 11 años, entonces ahora lo tenéis mucho más fácil con las plataformas que acabo de comentar. Antes pues había que aprender como había que aprender y bueno, ahí lo tenemos. Pero ahora que tenéis estas plataformas especialmente diseñadas para formaros, tenéis información en internet para lo que queráis y más. O sea, tenéis la suerte de que vivís en una época en la que desde jóvenes tenéis acceso a toda la información y a toda la formación que queráis. Entonces, que seas de primero de grado, de segundo, de cuarto o que estés todavía en la ESO, puedes aprender ciberseguridad sin problema. Y si te refieres al mundo de la ciberseguridad ya orientado a laboral, puedes hablar con un montón de empresas que te pueden ofrecer prácticas en sus filas. Entonces, por supuesto que se puede, sí. Buenas, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Has hablado sobre las empresas con los dispositivos que has encontrado vulnerabilidades eran Windows 7 hacia abajo. De Windows 7 para arriba, con Metasploit, Mimikat, como has hablado, también, o sea, es posible, pero ¿se dificulta o...? Sí, es un poco como todo. O sea, normalmente cuando yo hablo de que
me meto en Windows 7 para abajo, es porque son sistemas ya obsoletos. Su ciclo de vida ha concluido y toda vulnerabilidad nueva que aparece, Microsoft no la parchea. Ya es como, si lo tienes, te lo comes. O sea, ya no es mi problema. Entonces, por eso yo siempre me centro en esos, porque al final es lo más sencillo. Y teniendo aquí un Windows Server 2016 o un Windows 10 y aquí un Windows Server 2003 o un Windows XP, yo sé que voy a poder entrar mucho antes al XP y al 2003 que al Windows 10 o al 2016. Entonces voy a invertir mucho menos tiempo y al final el resultado que voy a obtener es prácticamente el mismo. El hash de contraseña administrador, una cuenta o un equipo dentro del dominio. Entonces me voy a centrar siempre en estos. ¿Que se pueden vulnerar los Windows 10, Windows Server 2016? Por supuesto, como todos los demás. Pero hay que tener en cuenta que normalmente para iniciar un ataque necesitamos una máquina que se llama pivote, por así decirlo, desde la cual vamos a ir saltando por todas las máquinas de la organización. Cuanto antes yo tenga esta máquina, antes voy a poder ir saltando. Y yo voy a poder saltar igual, desde un Windows Server 2008 con un PSExec ejecutando comandos administrativos remotamente a un Windows 10, que de un Windows 10 a un Windows 10. Entonces, lo más importante es tener la primera máquina. Una vez tienes la primera máquina, lo tienes no todo hecho, ¿vale? Pero tienes mucho hecho. Entonces siempre va a ser más sencillo ir a por versiones obsoletas. Pero igualmente Windows 10 es vulnerable a... Vamos, es que no es el sistema operativo lo vulnerable. Lo vulnerable son los servicios que corren en la máquina con ese servidor, con ese sistema operativo. Entonces yo me he encontrado en un Windows Server 2016 una versión de Samba vulnerable. O que he podido hacer un NetAPI, un NetLogon, o sea, sin problema. Pero es vamos, así en resumen, es por ahorrar tiempo, pero sí que son vulnerables los equipos más nuevos, digamos. Vale, gracias. Ah. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. En el chat tampoco. No, vale, pues creo que no hay más preguntas. Así a modo de spam y publicidad, mañana sí que tengo con un compañero también que de hecho empezó, ahora te respondo, Francisco. Un compañero que empezó hace poco con nosotros, vamos a dar una charla sobre análisis forense que está curradísima y está guapísima, de un caso real que hicimos de un reversing de Motet, de cómo entró y demás. Si podéis, no os la perdáis porque esa sí que es brutal. O sea, esta de Active Directory es un poco más teórica, un poquito más, se hace más pesada, pero la de mañana que tiene ejemplos gráficos por pasos de cómo a mí me ha encantado hacer la presentación. Entonces esa si tenéis la oportunidad no os la perdáis. ¿Recomiendas más utilizar herramientas de terceros o crear herramientas propias? El gran dilema, es el gran dilema. Herramientas de terceros ya suelen estar testeadas y, lo más importante, creadas. Entonces, estoy utilizando herramientas que sé que van a funcionar, sé que para lo que están diseñadas van a cumplir su función y me van a servir. Ahora, si yo me creo una herramienta propia, ¿me puedo facilitar todo mucho más? Sí, por supuesto. Un ejemplo que os pongo. Yo con un compañero, en nuestros tiempos libres, hacemos Bug Bounty, que son empresas que se anuncian públicamente que son hack friendly, que si tú les sacas una vulnerabilidad, te hacen te pagan por ello, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, esto lo puedes hacer a mano, probando. Lanzo una herramienta, ahora lanzo otra, ahora lanzo otra, ahora lanzo otra, o lo que hicimos nosotros, que fue crear nuestra propia herramienta, que es un barrido de todas las vulnerabilidades más comunes que nos hemos encontrado durante un año en este tipo de plataformas y que nos lo compró automáticamente. Una auditoría, una web normal de Bug Bounty, a lo mejor tardamos en hacerla con esta herramienta nuestra 2 horas, mientras que manualmente podríamos tardar 2-3 días. Entonces, ¿herramientas propias están bien? Por supuesto que están bien, te van a simplificar muchísimo el trabajo, te van a agilizar, pero tienes que saber qué es lo que quieres que hagan, en qué contexto quieres que lo hagan y cómo. Y lo más importante, ser capaz de codificarlas y que funcionen correctamente. Frente a herramientas de terceros que están creadas para un propósito, la han utilizado millones de usuarios,
millones y millones de veces y sabes que van a funcionar. Y sabes que para lo que están programadas van a cumplir y ya están hechas. Entonces, ahí tienes que valorar. Normalmente, en una auditoría en la que tienes 2 semanas, no te da tiempo a personalizar una herramienta, al no ser que tengas hecha la plantilla y se cambian un par de parámetros y demás, y se tira más de herramientas de terceros. Proyectos personales o ejercicios de Red Team, que son 6 meses, herramientas propias. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos, o si te he respondido a esta, Francisco. Va. Pues creo que no hay más preguntas, si no me equivoco. Igualmente, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, aunque no sea relacionada con el tema, como he dicho, mañana voy a estar aquí otra vez. Así que apuntadla y sin problema me decís, o incluso, como os he comentado ya, por LinkedIn me la enviáis y os la respondo. Si no tenéis ninguna pregunta más, yo os quería pedir a todos los que estáis ahí un favor, y es que activéis el micrófono y que oiga a Carlos un aplauso y le demos las gracias por la charla que ha dado. ¿Os parece? Pues venga, activar los micros, que he visto que los tenéis todos desactivados. Venga, Todos han animado 3. por lo menos que sea virtual, ¿vale? Así, el calor del público. Bueno, Carlos, muchas gracias por todo. Y bueno, como él os ha comentado, si os animáis, mañana tenemos la segunda charla. Mañana es un poquito más tarde para aquellos que habéis venido hoy. Mañana que sepáis que es a las 5 menos 10, ¿vale? Porque coincide con el horario de otra asignatura, ¿vale? En el correo que os mandé tenéis el enlace también y de todas formas mañana otra vez os mandaré otro correo. Ya sabéis que soy muy pesada para estas cosas. Y la de mañana está guapísima, ya os lo digo. La de hoy es un poco más tostón, que es más teórica, pero la de mañana os va a gustar bastante. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias a ti y al resto por asistir a la charla. Nada, a vosotros por invitarnos. Venga, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.